La mañana había comenzado como cualquier otra. Había salido temprano para hacer las compras del mercado, como siempre hago los jueves. El sol apenas empezaba a calentar las calles cuando regresé a casa con mis bolsas llenas de verduras frescas y ese pan que tanto me gusta de la panadería de la esquina. Abrí la puerta principal con la tranquilidad de quien vuelve a su refugio, a ese espacio que construí junto a mi esposo durante 37 años de matrimonio. Pero algo estaba diferente. Había un silencio extraño en el aire, un silencio que no era el mío. Dejé las bolsas en la entrada y sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Había alguien en mi casa. Escuché pasos en el segundo piso, en mi habitación. Pasos que no eran míos. Subí las escaleras lentamente, con las manos temblando, aferrándome al pasamanos como si necesitara un ancla para mantenerme en la realidad. Cada escalón parecía más alto que el anterior. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de mi habitación estaba completamente abierta. Y entonces la vi. Lorena, mi nuera, estaba dentro de mi armario. Mis vestidos, mis blusas, mis recuerdos hechos tela, estaban siendo arrancados de sus perchas y lanzados al suelo sin ningún cuidado. Había cajas abiertas por todas partes. Mis zapatos estaban desperdigados como si no valieran nada. Ella tenía en sus manos mi chal de lana, ese que mi esposo me regaló en nuestro último aniversario antes de que él muriera, y le estaba doblando con una frialdad que me heló la sangre. No podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Me quedé paralizada en el umbral de mi propia habitación, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. Lorena ni siquiera se había dado cuenta de mi presencia. Seguía sacando mis cosas, revisando mis cajones, como si estuviera en una tienda eligiendo mercancía. Tenía el cabello recogido en una cola alta y vestía ropa deportiva, como si esto fuera simplemente una tarea más de su lista del día. Había una cinta métrica colgando de su cuello. En la cama, mi cama, estaban apiladas cajas de cartón vacías con la etiqueta de una empresa de mudanzas. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que pensé que me ahogaría. Finalmente encontré mi voz, aunque salió temblorosa y casi inaudible. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Lorena se giró bruscamente, sobresaltada, y por un segundo vi algo parecido a la culpa cruzar por su rostro. Pero solo duró un instante. Inmediatamente su expresión cambió a una mezcla de fastidio e incomodidad, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. «Delia, me asustaste», dijo con una risa nerviosa, dejando caer el chal sobre la cama. «No te escuché llegar». Sus palabras sonaban casuales, como si lo que estaba haciendo fuera lo más normal del mundo. Yo seguía inmóvil, tratando de procesar la escena frente a mí. «Te hice una pregunta», repetí, esta vez con más firmeza, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. «¿Qué haces con mis cosas? ¿Por qué estás en mi habitación?». Lorena suspiró, como si mi pregunta fuera un inconveniente. Se cruzó de brazos y me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer en los últimos 2 años desde que se casó con mi hijo Armando. Esa mirada que decía claramente que ella consideraba que yo estaba siendo difícil, irracional, un obstáculo. «Estoy adelantando el trabajo», dijo finalmente, con un tono que pretendía ser paciente pero que sonaba condescendiente. «Armando me dijo que ya hablaron sobre la mudanza. Que tú vas a irte a un lugar más pequeño. Así que pensé en venir a ayudarte a organizar todo esto». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Mudanza? ¿De qué estaba hablando? Sí, Armando había venido a visitarme el día anterior. Habíamos tomado café en la cocina, como hacíamos a veces. Él había mencionado, de manera casual, que esta casa era muy grande para mí sola, que tal vez algún día en el futuro podría considerar algo más cómodo, más fácil de mantener. Pero había sido solo una conversación, una posibilidad lejana. Ni siquiera habíamos hablado de fechas, de planes concretos. Era solo una idea flotando en el aire, nada más. Y sin embargo, aquí estaba Lorena, menos de 24 horas después, vaciando mi armario como si la decisión ya estuviera tomada. Como si mi vida pudiera ser empaquetada y guardada en cajas sin mi consentimiento. «Espera un momento», dije, sintiendo como la incredulidad se transformaba en algo más oscuro, más pesado. «Armando y yo solo conversamos. Fue una charla. Nada está decidido. Nadie ha tomado ninguna decisión sobre ninguna mudanza». Lorena frunció el ceño, como si mis palabras no tuvieran sentido para ella. «Bueno, pero él me dijo que tú estabas de acuerdo»,
insistió, con ese tono que usaba cuando quería tener razón. Me dijo que habían hablado sobre esto y que era mejor empezar a organizar las cosas. Esta casa es demasiado grande para ti, Delia. Tú misma lo sabes. Y nosotros necesitamos el espacio. Ahí estaba. La verdad desnuda y sin adornos. Nosotros necesitamos el espacio. De repente todo cobró sentido. Las visitas cada vez más frecuentes de Armando en las últimas semanas. Sus preguntas sobre cuánto costaba el mantenimiento de la casa. Sus comentarios sobre lo cansada que debía estar de limpiar tantas habitaciones. No había sido preocupación genuina por mi bienestar. Era un plan. Un plan para quedarse con mi casa. Con la casa que construí junto al hombre que amé durante casi 4 décadas. La casa donde crié a mi hijo. La casa llena de recuerdos que me mantenían conectada con todo lo que había perdido cuando mi esposo murió hace 3 años. Y Lorena estaba aquí, en mi habitación, actuando como si ya fuera suya. Esta es mi casa, dije, y mi voz sonó diferente. Más fría. Más firme de lo que había sonado en mucho tiempo. Y nadie va a decidir qué hago con ella excepto yo. Lorena puso los ojos en blanco. Realmente lo hizo. Como si yo fuera una niña pequeña teniendo un berrinche. No seas dramática, Delia. Nadie te está echando. Solo estamos siendo prácticos. Además, Armando es tu hijo. Él tiene derecho a opinar sobre lo que es mejor para ti. Tú ya no estás en edad de vivir sola en una casa tan grande. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera? Nosotros solo queremos cuidarte. Esas palabras. Queremos cuidarte. Las mismas palabras que la gente usa para justificar cualquier cosa. Para quitarle a alguien su autonomía. Para hacerte sentir que eres una carga, que eres un problema que necesita ser resuelto. Yo tenía 65 años, no 90. Estaba perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Seguía manejando mi propio auto. Pagaba mis propias cuentas. Mantenía mi casa limpia. Cocinaba mis propias comidas. No necesitaba que me cuidaran. Lo que necesitaba era respeto. Y claramente, no lo estaba recibiendo. Sal de mi habitación, le dije. Mis manos ya no temblaban. Algo dentro de mí se había endurecido. Ahora. Lorena me miró sorprendida. ¿Qué? Que salgas de mi habitación. Deja mis cosas donde están. Y sal de mi casa. Por un momento, Lorena se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que yo le estuviera hablando de esa manera. Estaba acostumbrada a que yo fuera amable, complaciente, la suegra que siempre sonreía y nunca causaba problemas. Pero algo había cambiado en mí en ese preciso instante. Ver mis pertenencias tiradas en el suelo, ver la falta absoluta de respeto hacia mi espacio, hacia mi vida, había roto algo dentro de mí. Y no pensaba volver a armarlo para complacer a nadie. Delia, creo que estás malinterpretando la situación, dijo Lorena, tratando de recuperar el control de la conversación. Su voz ahora tenía un tono más suave, casi maternal, como si estuviera hablando con alguien confundido. Yo solo vine a ayudar. Armando me pidió que viniera. Él tiene llave de la casa, así que pensé que no habría problema. No estoy haciendo nada malo. Sentí que la rabia crecía en mi pecho como una ola oscura. Tener una llave no te da derecho a entrar cuando quieras y hacer lo que quieras, respondí, manteniendo mi voz lo más controlada posible. Esta sigue siendo mi casa. Y mis cosas son mías. No tuyas. No de Armando. Mías. Lorena dejó escapar un suspiro exagerado y se llevó una mano a la frente, como si estuviera lidiando con algo tremendamente agotador. Está bien, está bien. Si te molesta tanto, me voy. Pero vas a tener que hablar con Armando sobre esto. Él es quien tiene que hacerte entender que esto es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Otra frase que sonaba noble, pero que en realidad significaba lo mejor para ellos. Lorena comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo junto a mí y me miró directamente a los ojos. Lo que vi en su mirada no fue arrepentimiento ni vergüenza. Fue algo mucho más frío. Además, Delia, tarde o temprano vas a tener que aceptar la realidad. No puedes quedarte aquí para siempre. Esta casa es demasiado para ti. Y nosotros estamos esperando un bebé. Necesitamos espacio. Armando es tu único hijo.
Tu única familia. No quieres lo mejor para tu nieto. Ahí estaba. La manipulación perfecta. Usar al bebé, usar mi amor de madre, usar mi deseo de ser parte de la vida de mi familia para hacerme sentir culpable por defenderme. Por querer mantener lo que era mío. Me quedé en silencio, porque si abría la boca en ese momento, sabía que diría cosas que no podría retractar. Lorena tomó mi silencio como una señal de debilidad. Sonrió ligeramente, satisfecha, y salió de la habitación. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Y entonces me quedé sola, de pie en medio de mi habitación destrozada, rodeada de mis pertenencias esparcidas por el suelo como escombros después de un terremoto. Me senté en el borde de la cama, entre las cajas vacías y la ropa arrugada, y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué hacer. Mis manos temblaban otra vez, pero ahora no era de miedo. Era de furia, de traición, de dolor profundo. Pasé las siguientes 2 horas recogiendo mis cosas. Cada vestido que colgaba de vuelta en su lugar. Cada zapato que regresaba a su sitio. Cada objeto personal que volvía a su cajón. Con cada movimiento, sentía como si estuviera reconstruyendo no solo mi armario, sino mi dignidad. Cuando terminé, me senté en la pequeña silla junto a la ventana de mi habitación, esa donde solía sentarme con mi esposo por las tardes a ver el atardecer. Miré hacia afuera. Los árboles se movían suavemente con el viento. La vida seguía su curso normal allá afuera. Pero dentro de mí, algo fundamental había cambiado. No podía dejar de pensar en la conversación del día anterior con Armando. Había sido tan casual, tan inocente en apariencia. Estábamos tomando café. Él había preguntado cómo me sentía viviendo sola. Le dije que bien, que a veces era difícil, pero que esta casa me hacía sentir cerca de su padre. Él asintió, comprensivo. Luego mencionó que había visto un anuncio de unos apartamentos nuevos cerca del centro, lugares diseñados para personas mayores, con servicios incluidos, con seguridad. Dijo que tal vez algún día podría ser una buena opción para mí. Yo le dije que tal vez, que nunca se sabe qué traerá el futuro. Y eso fue todo. Una conversación hipotética entre madre e hijo. Pero para Lorena, para ellos, eso había sido suficiente. Suficiente para empezar a planear. Suficiente para venir a mi casa al día siguiente y empezar a vaciar mi vida. El teléfono sonó alrededor de las 4 de la tarde. Era Armando. Por supuesto que era él. Lorena debía haberlo llamado inmediatamente después de irse, llorando probablemente, pintándome como la villana de la historia. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de contestar. Necesitaba prepararme. Necesitaba mantener la calma. «Hola, mamá», dijo su voz del otro lado. Sonaba cansado. Tal vez molesto. Lorena me llamó. Me dijo que hubo un malentendido hoy. Un malentendido. Esa era la palabra que había elegido para describir lo que había pasado. No fue un malentendido, Armando, respondí con la voz más firme que pude reunir. Llegué a casa y encontré a tu esposa en mi habitación, vaciando mi armario, como si ya estuviera decidido que me voy de aquí. Sin consultarme. Sin mi permiso. Hubo un silencio breve del otro lado. Mamá, Lorena solo quería ayudarte a organizarte. Pensó que después de nuestra conversación de ayer, sería útil empezar a ver qué cosas podrías necesitar y cuáles no. No lo hizo con mala intención. No lo hizo con mala intención. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que Lorena hubiera dicho. Porque venían de mi hijo. Del niño que crié. Del hombre que se suponía que debía conocerme mejor que nadie. Armando, ayer tuvimos una conversación. Solo eso. Una conversación sobre posibilidades futuras. Yo nunca dije que me iba a mudar. Nunca dije que quería dejar esta casa. Lo sé, mamá, pero... Comenzó a decir, pero lo interrumpí. Necesitaba que escuchara. Realmente escuchara. Pero nada, Armando. Esta es mi casa. La casa que tu padre y yo compramos hace más de 30 años. La casa donde te criamos. La casa llena de recuerdos de toda una vida. No puedes simplemente decidir por mí que es hora de que me vaya. Otro silencio. Este más largo. Más incómodo. Nadie está decidiendo por ti, mamá.
Pero tienes que ser realista. La casa es muy grande. El mantenimiento es caro. Estás sola. ¿Y nosotros? Bueno, nosotros vamos a necesitar más espacio pronto. Lorena está embarazada de 4 meses. No te lo habíamos dicho porque queríamos esperar a estar seguros, pero ya es oficial. Vamos a ser padres. Debería haber sentido alegría. Debería haber gritado de felicidad. Iba a ser abuela. Pero en ese momento, con todo lo que había pasado, la noticia sonaba diferente. Sonaba a excusa, a justificación, a la razón por la cual necesitaban que yo desapareciera. Felicidades, dije, y mi voz sonó hueca incluso para mí. Pero eso no cambia nada. Tu bebé no necesita mi casa. Ustedes pueden buscar su propio lugar. Hay muchas opciones. Pero esta casa es mía. Escuché a Armando suspirar profundamente del otro lado. Mamá, no quiero pelear contigo. Solo piénsalo, ¿sí? Piensa en lo que sería mejor. Para todos. Colgué el teléfono sin decir adiós. Mis manos temblaban otra vez. Me levanté y caminé hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que me mantuviera anclada a la realidad. Puse agua a hervir para el té. Saqué mi taza favorita, esa de cerámica color verde que mi esposo me había comprado en aquel viaje que hicimos a las montañas hace 10 años. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré alrededor de la cocina. Las paredes que habíamos pintado juntos. Los azulejos que él había colocado con tanto cuidado. La pequeña hendidura en la esquina del mostrador donde dejó caer un martillo por accidente. Todo en esta casa contaba una historia. Cada rincón tenía un recuerdo. Y ahora se suponía que debía empacar todo eso, dejarlo atrás, para que mi hijo y su esposa pudieran mudarse y crear sus propias memorias sobre las mías. El agua comenzó a hervir. El silbido agudo de la tetera me sacó de mis pensamientos. Serví el té. Me senté a la mesa de la cocina. Esa mesa donde habíamos desayunado como familia durante años. Donde Armando había hecho sus tareas de la escuela. Donde mi esposo y yo habíamos planeado nuestro futuro. Y bebí mi té en silencio, sintiendo como el calor del líquido contrastaba con el frío que sentía por dentro. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos de una manera que nunca antes había experimentado. Armando no volvió a llamar. Yo tampoco lo llamé a él. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera el primer paso, que alguien se diera, que alguien se disculpara. Pero yo no tenía nada de qué disculparme. Había defendido mi espacio, mi hogar, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y sin embargo, la culpa intentaba colarse por las grietas de mi determinación. Me despertaba en las noches pensando en el bebé que venía en camino. Mi primer nieto. ¿Estaría siendo egoísta? ¿Estaría poniendo mis sentimientos por encima de las necesidades de mi familia? Pero entonces recordaba la expresión en el rostro de Lorena mientras tiraba mis cosas al suelo, la frialdad en su voz, la forma en que Armando había minimizado todo como si mis sentimientos no importaran. Y la culpa se transformaba otra vez en algo más duro. En claridad. En la certeza de que había hecho lo correcto. El viernes por la tarde, una semana después del incidente, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Armando. Mi corazón se aceleró. Parte de mí quería correr a abrir la puerta, abrazarlo, olvidar todo lo que había pasado. Pero otra parte, una parte más sabia y más cansada, se mantuvo quieta. Esperé. Escuché sus pasos en el camino de entrada. El timbre sonó. Una vez. 2 veces. Finalmente, fui a abrir. Armando estaba parado en el umbral con las manos en los bolsillos. Se veía incómodo, como un niño que sabe que hizo algo malo pero no quiere admitirlo. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Hola, Armando». No lo invité a pasar de inmediato. Me quedé en la puerta, esperando. Él se movió nerviosamente de un pie a otro. «¿Puedo entrar? Necesitamos hablar». Me hice a un lado y él entró. Caminó hacia la sala y se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde siempre se sentaba cuando era niño. Yo me senté en la silla frente a él, manteniendo cierta distancia. El silencio entre nosotros era denso, pesado. «Lorena está muy molesta», comenzó finalmente. «Dice que fuiste muy dura con ella».
que la trataste como si fuera una extraña. Sentí una chispa de indignación encenderse en mi pecho. Ella entró a mi casa sin avisarme. Estaba en mi habitación, tirando mis cosas, como si ya fuera la dueña. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Que le agradeciera? Armando suspiró y se frotó la cara con las manos. Mamá, sé que lo que hizo no estuvo bien. Debió haberte consultado primero. Pero ella solo estaba tratando de ayudar. Estaba emocionada con la idea de que pudiéramos vivir aquí, de que el bebé creciera en esta casa, como yo crecí. Ahí estaba otra vez. La manipulación sutil. Hacerme sentir que yo era la mala por no querer entregarles mi vida en bandeja de plata. Armando, esta es mi casa, dije, tratando de mantener la voz calmada. No es una propiedad familiar que esté en disputa. Es mía. Tu padre y yo trabajamos durante años para comprarla, para pagarla. Cuando él murió, quedó a mi nombre. Es lo único que me queda de él, además de los recuerdos. No puedes simplemente pedirme que la deje porque ustedes la necesitan. No te estoy pidiendo que la dejes por nada, mamá. Te estamos ofreciendo ayuda. Lorena y yo hemos estado viendo opciones para ti. Hay un complejo residencial muy lindo a solo 20 minutos de aquí. Tiene servicios de limpieza, seguridad las 24 horas, actividades sociales. Podrías hacer amigos, tener una vida más fácil. Y nosotros podríamos quedarnos aquí, cuidar la casa, mantenerla en la familia. Cada palabra que decía sonaba ensayada, como si hubiera practicado este discurso. Probablemente con Lorena. Probablemente varias veces. ¿Y cuánto cuesta ese lugar tan maravilloso?, pregunté. Armando vaciló. Bueno, tiene una cuota mensual. Alrededor de $1,200. Pero incluye todo. No tendrías que preocuparte por nada. $1,200 al mes. $14,400 al año. Para vivir en un apartamento pequeño rodeada de extraños mientras mi hijo y su esposa vivían en la casa que construí con el amor de mi vida. No, dije simplemente. Armando me miró confundido. ¿No qué? No voy a mudarme. No voy a pagar $1,200 al mes para vivir en un lugar que no quiero mientras ustedes se quedan con mi casa. No, Armando. Vi cómo la frustración cruzaba por su rostro. Apretó la mandíbula. Mamá, estás siendo terca. Solo piensa en esto lógicamente. Tú no necesitas tanto espacio. Nosotros sí. Vamos a tener un bebé. Necesitamos habitaciones. Necesitamos un jardín para que el niño juegue. Esta casa es perfecta para una familia, no para una persona sola. Sus palabras eran como cuchillos. Una persona sola. Como si mi soledad fuera una razón suficiente para despojarme de mi hogar. Como si por haber perdido a mi esposo, por estar viuda, de alguna manera valiera menos. Como si mi vida, mis necesidades, mis recuerdos, no fueran tan importantes como los suyos. Entonces busquen otra casa, dije, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Hay muchas casas en venta. Muchas con jardines. Muchas perfectas para familias. Compren una. Como hicimos tu padre y yo cuando te esperábamos a ti. Armando se puso de pie bruscamente. ¿Sabes cuánto cuestan las casas ahora, mamá? No tenemos ese dinero. Acabamos de casarnos hace 2 años. Tenemos deudas. Préstamos estudiantiles. El auto. No podemos simplemente comprar una casa así como así. Y ahí estaba la verdad. No podían pagar una casa. Entonces querían la mía. Querían que yo renunciara a todo lo que tenía para que ellos pudieran tener lo que querían sin sacrificar nada. Eso no es mi problema, Armando, dije, poniéndome de pie también. Yo no voy a resolver tu situación financiera entregándote mi casa. El silencio que siguió fue brutal. Armando me miraba como si no me reconociera. Como si yo me hubiera convertido en alguien diferente, alguien cruel. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo finalmente, y esas palabras dolieron más que cualquier cosa que hubiera dicho Lorena. Porque venían de mi hijo. Del niño al que había dado todo. ¿Egoísta?, repetí, sintiendo como la rabia burbujeaba en mi interior. ¿Soy egoísta por querer mantener mi propia casa? ¿Por no querer ser desplazada de mi vida para acomodar la tuya?
Eres egoísta por no pensar en tu nieto, por no pensar en tu familia, por aferrarte a un pasado muerto en lugar de ser parte de nuestro futuro. Un pasado muerto. Así era como él veía a su padre, a nuestro matrimonio, a todo lo que habíamos construido juntos, como algo muerto que debía ser dejado atrás. Las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos, pero no las dejé caer. No iba a llorar. No iba a darle esa satisfacción. Creo que deberías irte, dije con voz temblorosa. Armando me miró durante un largo momento. Esperaba que dijera algo más. Que se disculpara. Que reconociera que había cruzado una línea. Pero no lo hizo. Simplemente sacó algo de su bolsillo. Era la llave de mi casa. La llave que le había dado hace años para emergencias. La dejó caer sobre la mesita de centro con un ruido metálico que resonó en el silencio. Si eso es lo que quieres, dijo con voz plana. Quédate con tu casa. Quédate sola. Pero no esperes que sigamos viniendo a visitarte como si nada hubiera pasado. Lorena está muy lastimada. Y yo también. Cuando estés lista para ser parte de esta familia de verdad, nos llamas. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Yo me quedé paralizada, viendo cómo mi hijo se alejaba. Parte de mí quería correr tras él, detenerlo, arreglar las cosas. Pero mis pies no se movían. Era como si estuviera clavada al suelo. La puerta se cerró detrás de él. Escuché el motor de su auto encenderse. El sonido se fue alejando hasta desaparecer por completo. Y entonces me quedé sola. Realmente sola. Me dejé caer en el sofá y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré por mi hijo. Lloré por la relación que parecía haberse roto. Lloré por mi esposo, que no estaba ahí para ayudarme a navegar esta situación imposible. Lloré por el bebé que venía en camino y que tal vez nunca conocería a su abuela. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y cuando finalmente me calmé, cuando el silencio de la casa me envolvió como una manta pesada, me di cuenta de algo. A pesar del dolor, a pesar de la tristeza, había una pequeña chispa de algo más. Alivio. Dignidad. La certeza de que había hecho lo correcto. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que había enfrentado desde la muerte de mi esposo. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Cada habitación guardaba ecos de conversaciones que ya no tendríamos. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. No solo a mi esposo, sino ahora también a mi hijo. Me despertaba temprano cada mañana, como siempre, pero ya no había un propósito claro en mis días. Preparaba café solo para mí. Desayunaba en silencio. Miraba el teléfono esperando que sonara, pero nunca lo hacía. Armando no llamó. Yo tampoco lo llamé. El orgullo, o tal vez la dignidad, nos mantenía separados como dos imanes con los polos equivocados. Intenté mantenerme ocupada. Limpié la casa de arriba abajo, aunque ya estaba limpia. Reorganicé los armarios. Cociné comidas elaboradas que luego apenas probaba porque comer sola había perdido todo su placer. Por las tardes, me sentaba en la terraza trasera y miraba el jardín que mi esposo había plantado con tanto amor. Las rosas que él cuidaba cada primavera ahora crecían salvajes y hermosas sin su mano guía. A veces hablaba con él, con su recuerdo, preguntándole qué debía hacer. Preguntándole si había cometido un error. Preguntándole si estaba siendo realmente egoísta como Armando había dicho. Pero el viento solo movía las hojas y no traía respuestas. Una tarde lluviosa de mediados de mes, mientras preparaba té en la cocina, escuché que alguien tocaba la puerta. Mi corazón dio un salto. Tal vez era Armando. Tal vez había venido a disculparse. Tal vez podríamos arreglar todo esto. Corrí hacia la puerta con una esperanza que no me había permitido sentir en semanas. Pero cuando abrí, no era Armando. Era mi vecina, la señora Lucía, una mujer de 70 años que vivía 3 casas más abajo. Tenía un paraguas en una mano y un plato cubierto con papel aluminio en la otra. «Hola, Delia», dijo con una sonrisa cálida. «Hice demasiadas empanadas hoy y pensé en traerte algunas. Sé que has estado sola últimamente». La amabilidad simple de ese gesto casi me hace llorar. Lucía y yo no éramos amigas cercanas, apenas nos saludábamos cuando nos veíamos en la calle, pero ahí estaba, en mi puerta,
ofreciéndome algo más que comida. Me estaba ofreciendo compañía. Gracias, Lucía. Es muy amable de tu parte, dije, recibiendo el plato. ¿Quieres pasar? Acabo de poner agua para té. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría. Lucía entró y se sentó en la cocina mientras yo preparaba 2 tazas de té. Nos sentamos juntas y comimos empanadas calientes mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Al principio hablamos de cosas triviales. El clima, las noticias, el nuevo supermercado que habían abierto en la esquina. Pero eventualmente, Lucía me preguntó con genuina preocupación cómo estaba realmente. Y para mi sorpresa, le conté todo. Le conté sobre Lorena en mi habitación, sobre la conversación con Armando, sobre la llave de vuelta, sobre las semanas de silencio. Mientras hablaba, me di cuenta de que necesitaba decirlo en voz alta, necesitaba que alguien más la escuchara y me dijera si estaba loca o si tenía razón en sentirme traicionada. Lucía escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, ella tomó mi mano sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Delia, hiciste lo correcto, dijo con firmeza. Esta es tu casa, tu vida. Nadie tiene derecho a decidir por ti, ni siquiera tu hijo. Especialmente tu hijo. Los hijos crecen y tienen sus propias vidas, y eso está bien. Pero no pueden esperar que sus padres sacrifiquen todo para facilitarles el camino. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Pero el bebé, dije con voz quebrada. Voy a ser abuela y tal vez nunca conozca a mi nieto. Lucía apretó mi mano. Si Armando es tan tonto como para mantener a su hijo alejado de ti por esto, entonces el problema es de él, no tuyo. Los hijos a veces necesitan aprender que sus padres también son personas. Personas con necesidades, con sentimientos, con derechos. No somos solo recursos para ser usados. Me quedé mirándola, dejando que sus palabras se asentaran en mi corazón. Lucía se quedó toda la tarde. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros esposos fallecidos, de la soledad que ambas conocíamos tan bien. Y cuando finalmente se fue, cuando cerré la puerta detrás de ella, me di cuenta de que no me sentía tan sola como antes. Los días comenzaron a ser un poco más fáciles después de esa tarde. Lucía empezó a visitarme regularmente. A veces venía con comida. A veces solo venía a tomar café y charlar. Me presentó a otras mujeres del vecindario, un pequeño grupo de viudas y divorciadas que se reunían los jueves por la tarde para jugar cartas. Al principio fui tímida, insegura, pero ellas me recibieron con una calidez que no esperaba. Nos reíamos juntas, compartíamos historias, nos apoyábamos unas a otras. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir algo parecido a la paz. Pero Armando seguía siendo una herida abierta en mi corazón. Cada vez que veía a un niño pequeño en la calle, pensaba en el bebé que venía en camino. Cada vez que pasaba por la juguetería, imaginaba los regalos que debería estar comprando para mi nieto. La ausencia de mi hijo era un peso constante que llevaba a todas partes. Una noche, 2 meses después de nuestra pelea, el teléfono sonó. Eran casi las 10. Mi corazón se aceleró cuando vi el nombre de Armando en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, preparándome para lo que fuera que viniera. «Hola», dije, tratando de sonar neutral. «Mamá». Su voz sonaba extraña, tensa. «Soy yo». «Hola, Armando». Hubo una pausa. «Lorena está en el hospital. Tuvo complicaciones. El bebé está bien, pero ella necesita reposo absoluto. Los doctores dicen que es una condición llamada placenta previa. Es grave». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor que Lorena me había causado, no le deseaba mal a nadie. Y mucho menos a la madre de mi nieto. «Lo siento mucho, Armando. ¿Hay algo que pueda hacer?» Otra pausa. Más larga esta vez. «En realidad, sí. Necesito un favor». Esperé. Lorena necesita estar en cama por al menos 6 semanas. Tal vez más. Y yo tengo que trabajar. No puedo pedir tanto tiempo libre. Necesitamos ayuda. Alguien que pueda estar con ella durante el día. Preparar comidas. Asegurarse de que esté bien.
Entendí lo que me estaba pidiendo sin que tuviera que decirlo. ¿Quieres que vaya a cuidar a Lorena?, pregunté. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó, dijo rápidamente. Sé que fui terrible contigo. Sé que dije cosas horribles. Pero mamá, no tengo a nadie más. Los padres de Lorena viven en otro estado. No pueden venir. Y contratar a alguien costaría miles de dólares que no tenemos. Tú eres mi única opción. Mi única opción. No su primera opción. No alguien a quien acudía porque me valoraba o porque me había extrañado. Solo su única opción porque no tenía otra alternativa. Parte de mí quería decir que no. Quería colgar el teléfono. Quería hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. Pero otra parte de mí, la parte que era madre, la parte que amaba a mi hijo a pesar de todo, no podía hacerlo. ¿Dónde están viviendo ahora?, pregunté. Rentamos un apartamento pequeño cerca del trabajo, respondió. 2 habitaciones. Nada especial. Pero es lo que podemos pagar. Habían tenido que rentar. No tenían mi casa. No habían conseguido lo que querían. Y ahora me necesitaban. La ironía era casi dolorosa. Está bien, dije finalmente. Iré. Pero necesito que entiendas algo, Armando. Lo hago por el bebé. Y porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Pero esto no significa que todo esté olvidado. Todavía me duele lo que pasó. Todavía me siento traicionada. Lo sé, mamá, dijo con voz baja. Lo sé. Y lo siento. De verdad lo siento. Colgamos después de acordar los detalles. Me quedaría en su apartamento de lunes a viernes, cuidando a Lorena durante el día mientras Armando trabajaba. Los fines de semana regresaría a mi casa. Era un arreglo temporal. Solo hasta que Lorena estuviera fuera de peligro. Me senté en el sofá después de la llamada, procesando lo que acababa de aceptar hacer. Iba a pasar las próximas semanas cuidando a la mujer que había intentado despojarme de mi hogar. La mujer que me había faltado el respeto de la manera más cruel. Pero también iba a estar cerca de mi hijo. Y cerca del bebé que vendría. Tal vez, solo tal vez, esta era una oportunidad. No de olvidar. Pero tal vez de sanar. El lunes siguiente llegué al apartamento de Armando y Lorena con una maleta pequeña y el corazón lleno de sentimientos contradictorios. El edificio era modesto, de esos complejos de apartamentos genéricos que se ven por toda la ciudad. Nada comparable a la casa espaciosa que habían querido quitarme. Armando me recibió en la puerta. Se veía cansado, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. Me dio un abrazo breve e incómodo, como si no supiera exactamente cómo actuar conmigo. Gracias por venir, mamá, dijo en voz baja. Significa mucho. Asentí sin decir nada. Todavía no estaba lista para perdonar, pero estaba ahí, y eso tendría que ser suficiente por ahora. El apartamento era pequeño. La sala y la cocina compartían un mismo espacio abierto. Había 2 puertas que presumiblemente llevaban a las habitaciones. Todo estaba limpio pero desordenado, con esa apariencia de personas que tienen demasiadas cosas para muy poco espacio. Cajas sin desempacar todavía apiladas en las esquinas. Ropa doblada sobre el sofá. Platos en el escurridor. La vida real de una pareja joven sin dinero. Armando me llevó hacia una de las habitaciones. Lorena estaba recostada en la cama, rodeada de almohadas. Se veía pálida, más delgada que la última vez que la había visto, a pesar del embarazo que ya se notaba claramente bajo las sábanas. Cuando me vio entrar, algo cruzó por su rostro. ¿Vergüenza? ¿Resentimiento? Era difícil saberlo. Hola, Delia, dijo con voz débil. Hola, Lorena. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera en prisión, respondió con una sonrisa forzada. Los doctores dicen que no puedo levantarme excepto para ir al baño. 6 semanas así. Tal vez más. Armando se acercó a la cama y tomó la mano de Lorena. Mamá va a estar aquí durante el día para ayudarte con lo que necesites. Yo tengo que irme al trabajo ahora, pero volveré a las 6. Besó la frente de Lorena y luego se despidió de mí con otro abrazo incómodo. Cuando se fue, el silencio en la habitación se volvió denso. Lorena me miraba con cautela. Yo la miraba a ella intentando encontrar compasión en mi corazón. ¿Ya desayunaste?,
Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Solo un poco de jugo. No tengo mucho apetite. Necesitas comer. Por el bebé. Fui a la cocina y revisé el refrigerador. Había huevos, pan, algo de fruta. Preparé un desayuno simple pero nutritivo. Huevos revueltos, tostadas, fruta picada. Lo llevé en una bandeja a la habitación. Lorena me observó mientras colocaba la bandeja sobre su regazo. Gracias, murmuró. De nada. Me senté en la silla junto a la ventana mientras ella comía lentamente. El silencio entre nosotras era incómodo, cargado de todo lo que no se había dicho. Finalmente, después de varios minutos, Lorena dejó el tenedor y me miró. Sé que no querías venir, dijo. Sé que probablemente estás disfrutando esto. Verme así, vulnerable, dependiendo de ti. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad brutal. No estoy disfrutando verte sufrir, Lorena, respondí con calma. No soy ese tipo de persona. Vine porque mi hijo me lo pidió. Y porque el bebé que llevas dentro es mi nieto. Lorena bajó la mirada hacia sus manos. Fui horrible contigo, dijo después de una pausa. Lo que hice en tu casa. La forma en que te hablé. Fue imperdonable. No esperaba una disculpa. No tan pronto. No tan directa. Sí, lo fue, dije, sin endulzar mis palabras. Me sentí traicionada. Invadida. Como si mi propia familia estuviera conspirando para despojarme de lo único que me queda. Lorena asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo quería la casa. Quería ese jardín para mi bebé. Quería esas habitaciones espaciosas. Y no pensé en lo que significaba para ti. Solo pensé en lo que yo quería. ¿Y Armando? Pregunté. Él también solo pensaba en lo que quería. Armando estaba siguiéndome la corriente, admitió Lorena. Yo lo presionaba. Le decía que era su responsabilidad como hijo asegurarse de que tú estuvieras bien cuidada. Que la casa era demasiado para ti. Que sería mejor para todos. Pero en realidad, yo solo quería vivir en una casa bonita sin tener que pagarla. La honestidad cruda de sus palabras me desarmó. Era más fácil odiarla cuando era solo una villana unidimensional en mi historia. Pero aquí estaba, admitiendo sus errores, mostrándose humana y falible. Aprecio tu honestidad, dije finalmente. Pero eso no borra lo que pasó. Necesito tiempo. Lo entiendo, respondió Lorena, secándose las lágrimas. No espero que me perdones. Solo espero que podamos coexistir. Por el bebé. Los días que siguieron establecieron una rutina extraña pero funcional. Me levantaba temprano en el pequeño sofá-cama de la sala donde dormía. Preparaba desayuno para Lorena. Le llevaba sus comidas. Me aseguraba de que tomara sus medicamentos. Leía junto a ella o veía televisión mientras ella dormía. Era una dinámica surreal, cuidar a la mujer que había intentado desplazarme de mi propia vida. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a hablar. No solo sobre necesidades prácticas, sino sobre cosas reales. Lorena me contó sobre su infancia. Había crecido en una familia pobre, mudándose constantemente de un apartamento barato a otro. Nunca había tenido una casa propia. Nunca había tenido estabilidad. Cuando vio mi casa, vio todo lo que siempre había deseado pero nunca había podido tener. No era una excusa para su comportamiento, pero era una explicación. Yo le conté sobre mi vida con mi esposo. Sobre cómo habíamos ahorrado durante años para dar el enganche de la casa. Sobre cómo habíamos pintado cada habitación nosotros mismos, porque no podíamos pagar a profesionales. Sobre cómo cada rincón de esa casa contenía un recuerdo de él. Le expliqué por qué no podía simplemente dejarla ir, por qué significaba más que solo paredes y techo. Creo que ella comenzó a entender. Una tarde, mientras le cambiaba las sábanas de la cama, Lorena me preguntó sobre el embarazo. ¿Cómo fue cuando estabas esperando a Armando? Esa pregunta abrió un río de recuerdos. Le conté sobre las náuseas matutinas que duraban todo el día. Sobre los antojos extraños de comida que hacían que mi esposo corriera a la tienda a medianoche. Sobre el momento mágico cuando sentí la primera patada. Sobre el miedo mezclado con emoción cuando llegó el momento del parto.
Lorena escuchaba con atención, hambrienta de historias, de conexión, de la sabiduría que solo otra madre podía ofrecer. Tengo miedo, admitió finalmente, de no ser buena madre, de no saber qué hacer, de arruinar todo. Tomé su mano. Todas las madres primerizas tienen miedo, le dije. Es normal. Pero el amor que sientes por tu hijo te guiará. Y cometerás errores, todos los cometemos, pero lo importante es seguir intentando. En ese momento, algo cambió entre nosotras. No era perdón completo. No era amistad. Pero era un comienzo. Un puente frágil construido sobre aguas turbulentas. Armando llegaba cada noche del trabajo y encontraba a Lorena bien cuidada, alimentada, con sus medicamentos tomados a tiempo. Veía cómo yo había limpiado el apartamento, preparado la cena, mantenido todo en orden. Al principio no decía mucho, solo un gracias, mamá murmurado antes de desaparecer en la habitación con Lorena. Pero después de la primera semana, una noche se quedó en la cocina mientras yo terminaba de lavar los platos. Mamá, dijo vacilante, necesito decirte algo. Me sequé las manos y me volteé hacia él. Te escucho. Fui un idiota, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Fui egoísta, manipulador y horrible. Dejé que Lorena me convenciera de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Me convencí a mí mismo de que te estábamos ayudando cuando en realidad solo estábamos pensando en nosotros. Y cuando me enfrentaste, cuando defendiste lo que era tuyo, yo te ataqué en lugar de admitir que estaba equivocado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mi hijo, mi niño ya adulto, llorando frente a mí. Cuando te dije esas cosas horribles, cuando devolví la llave, cuando dije que papá era un pasado muerto. Mamá, no sabes cuánto me arrepiento. Papá no está muerto en ti. Él vive en esa casa. Vive en tus recuerdos. Y yo no tenía derecho a minimizar eso. Me acerqué a él y lo abracé. Lo abracé como no lo había abrazado en meses. Sentí como su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos. Te perdono, susurré en su oído. Te perdono, mi niño. Nos quedamos así, abrazados en esa cocina pequeña, sanando heridas que habían parecido irreparables. Cuando finalmente nos separamos, Armando se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Podemos intentarlo, respondí. Pero con límites claros esta vez. Con respeto mutuo. Y con la comprensión de que soy tu madre, pero también soy mi propia persona con mi propia vida. Trato hecho, dijo, y por primera vez en meses, vi una sonrisa genuina en su rostro. Las semanas siguientes fueron un periodo de sanación lenta pero constante. Cada día que pasaba cuidando a Lorena, cada conversación honesta con Armando, cada pequeño gesto de respeto mutuo, construía algo nuevo sobre los escombros de lo que se había roto. No era la misma relación que teníamos antes. Eso ya no era posible, pero tal vez era algo mejor. Algo más real, más maduro, basado en límites claros y respeto genuino en lugar de expectativas no expresadas y resentimientos ocultos. Lorena mejoró gradualmente. Los doctores estaban satisfechos con su progreso. El bebé se mantenía fuerte y saludable. Comenzó a tener más energía, a poder sentarse por periodos más largos, a caminar un poco por el apartamento con cuidado. Y mientras su cuerpo sanaba, nuestra relación también lo hacía. Una tarde, mientras preparaba sopa de verduras en la cocina, Lorena se acercó lentamente y se sentó en uno de los taburetes junto a la barra. ¿Puedo ayudar con algo?, preguntó. Se supone que debes estar en reposo, le recordé. Ya puedo sentarme. Y me estoy volviendo loca de estar acostada todo el día. Por favor, déjame hacer algo. Aunque sea picar vegetales. Le pasé un cuchillo y una tabla de cortar con algunas zanahorias. Trabajamos juntas en silencio por unos minutos, un silencio que ahora era cómodo en lugar de tenso. Delia, dijo finalmente sin dejar de picar. Quiero que sepas algo. Cuando el bebé nazca, me gustaría que fueras parte de su vida. Una parte importante. No como una obligación o porque te necesitemos para cuidarlo, sino porque quiero que mi hijo conozca a su abuela. La mujer fuerte que no se dejó pisotear ni siquiera por su propia familia. Sus palabras me tocaron profundamente. Me gustaría eso también, respondí con voz suave. Quiero conocer a mi nieto. Quiero estar ahí para sus primeros pasos,
sus primeras palabras. Quiero ser la abuela que hornea galletas y cuenta historias. Lorena sonrió. ¿Y tal vez la abuela que le enseña a defenderse? A no dejar que nadie lo haga sentir menos de lo que es. Especialmente eso, dije, devolviéndole la sonrisa. Esa noche, durante la cena, Armando anunció que había estado pensando en algo. Mamá, sé que en unas semanas termina el periodo de reposo de Lorena y se supone que volverás a tu casa. Pero he estado pensando, ¿tal vez podrías considerar quedarte más tiempo? No para siempre, solo hasta que nazca el bebé. Sería más fácil tener tu ayuda. Y sé que Lorena se siente más tranquila contigo aquí. Miré a Lorena, quien asintió. Me gustaría que te quedaras, dijo. Pero solo si tú quieres. No como una obligación. Consideré la propuesta. Había extrañado mi casa, mis rutinas, mi espacio. Pero también había encontrado algo valioso aquí. Una oportunidad de reconstruir puentes, de estar presente para el nacimiento de mi nieto, de ser parte de esta nueva familia que estaba tomando forma. Puedo quedarme, dije finalmente. Pero con una condición. Los fines de semana vuelvo a mi casa. Necesito ese tiempo para mí, para mi espacio. Por supuesto, acordó Armando inmediatamente. Lo que tú digas. Los meses siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba. Vi cómo el vientre de Lorena crecía semana tras semana. Fuimos juntas a las citas con el doctor. Estuve presente cuando hicieron el ultrasonido que reveló que el bebé era un niño. Vi las lágrimas de alegría en los ojos de Armando cuando lo supo. Ayudé a preparar la habitación del bebé en ese pequeño segundo cuarto del apartamento. Pintamos las paredes de un color crema suave. Armamos la cuna juntos, los tres, riendo cuando las instrucciones resultaron más confusas de lo esperado. Lorena y yo fuimos de compras para ropa de bebé, y ella me pidió consejos sobre qué cosas eran realmente necesarias y cuáles eran solo marketing. Cuando tuve a Armando, le conté mientras examinábamos diferentes marcas de pañales. No teníamos mucho dinero. Comprábamos solo lo esencial. ¿Y sabes qué? Él sobrevivió perfectamente. Los bebés no necesitan tantas cosas como las tiendas quieren hacerte creer. Necesitan amor, comida y brazos seguros que los sostengan. Lorena absorbía cada consejo, cada historia, cada pedazo de sabiduría maternal que yo podía ofrecer. Y yo disfrutaba poder compartir esa parte de mí, esa experiencia acumulada a través de años de ser madre. Los fines de semana en mi casa se convirtieron en mi santuario. Volvía cada viernes por la tarde y pasaba 2 días completos cuidando mi jardín, leyendo en mi silla favorita, durmiendo en mi propia cama. Lucía y las otras mujeres del vecindario me visitaban, y les contaba sobre mi nueva vida dividida entre 2 hogares. Suena agotador, comentó Lucía una tarde mientras tomábamos café en mi terraza. A veces lo es, admití. Pero también se siente bien. Se siente como si estuviera construyendo algo nuevo sin tener que sacrificar lo que ya tengo. Eso es sabiduría, dijo Lucía con una sonrisa. Muchas mujeres de nuestra edad sienten que tienen que elegir entre su propia vida y la de sus hijos. Tú encontraste una manera de tener ambas. Tenía razón. Había encontrado un equilibrio. No era perfecto, y requería esfuerzo constante, pero funcionaba. Una noche, cuando faltaban solo 2 semanas para la fecha de parto, Armando me pidió que habláramos a solas. Salimos a caminar por el vecindario, algo que solíamos hacer cuando él era adolescente y tenía problemas que no sabía cómo resolver. Mamá, hay algo que necesito decirte, comenzó mientras caminábamos bajo las luces de la calle. Lorena y yo hemos estado ahorrando cada centavo extra que tenemos. Y hemos estado buscando casas. Mi corazón se saltó un latido. Casas. Sí. No grandes, no como la tuya. Pero algo nuestro. Algo que podamos pagar con el tiempo. Encontramos una. Es pequeña, necesita trabajo, pero tiene buen precio. Vamos a hacer una oferta la próxima semana. Me detuve y lo miré. Armando, eso es maravilloso. Quería que lo supieras, continuó. Quería que supieras que entendí la lección. Que no puedo esperar que las cosas me caigan del cielo. Que tengo que trabajar por lo que quiero, como tú y papá lo hicieron. Sentí un orgullo profundo llenando mi pecho. Estoy muy orgullosa de ti, dije, tomando su mano.
Tu padre también estaría orgulloso. Y mamá, agregó, quiero que sepas que nunca volveré a faltarte el respeto de esa manera. Nunca volveré a hacer que sientas que tienes que justificar tu derecho a vivir tu propia vida. Lo sé, dije. Lo veo en tus acciones cada día. 2 semanas después, a las 3 de la madrugada de un martes, recibí la llamada. Mamá, es hora. Lorena está en trabajo de parto. Vamos camino al hospital. Me vestí más rápido de lo que me había vestido en años y conduje hacia el hospital con el corazón latiéndome como un tambor. Cuando llegué, Armando estaba en la sala de espera, nervioso, caminando de un lado a otro. ¿Cómo está?, pregunté. Bien. Asustada. Adolorida. Pero fuerte. Es tan fuerte, mamá. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Esperé, caminé, tomé café terrible de la máquina expendedora, recé a mi manera. Finalmente, cuando el sol comenzaba a salir, Armando apareció en la puerta de la sala de espera. Tenía lágrimas corriendo por su rostro y la sonrisa más grande que había visto en su vida. Es un niño, dijo con voz temblorosa. Es perfecto, mamá. 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Y tiene tus ojos. Me llevó a la habitación donde Lorena descansaba, exhausta pero radiante, con un pequeño bulto envuelto en mantas en sus brazos. Cuando me vio entrar, sonrió. Delia, ven a conocer a tu nieto. Me acerqué lentamente, casi con reverencia. Y cuando miré hacia abajo, hacia ese pequeño rostro arrugado y perfecto, sentí como si mi corazón se expandiera hasta llenar toda la habitación. Hola, pequeño, susurré. Soy tu abuela. Lorena extendió los brazos hacia mí. ¿Quieres cargarlo? Con manos temblorosas, tomé a mi nieto por primera vez. Era tan pequeño, tan ligero, tan perfecto. Lo acuné contra mi pecho y sentí algo que no había sentido desde que mi esposo murió. Sentí completitud. ¿Ya tienen nombre?, pregunté sin quitar los ojos del bebé. Armando y Lorena se miraron, sonriendo. Sí, dijo Armando. Si te parece bien, queremos llamarlo Rodolfo. Como papá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Mi esposo, mi Rodolfo, viviría a través de este pequeño ser. Su nombre, su memoria, continuarían. Es perfecto, logré decir entre lágrimas. Es absolutamente perfecto. Me senté en la silla junto a la cama de Lorena, sosteniendo a pequeño Rodolfo, y sentí como todas las piezas rotas de mi vida finalmente encontraban su lugar. No de la manera que había imaginado. No sin dolor ni conflicto. Pero encontraron su lugar. Y en ese momento, en esa habitación de hospital con mi hijo, mi nuera y mi nieto, supe que todo por lo que había luchado, cada límite que había defendido, cada lágrima que había derramado, había valido la pena. Porque me había mantenido fiel a mí misma. Y al hacerlo, había enseñado a mi familia lo que significaba el verdadero respeto. Los primeros meses después del nacimiento de Rodolfo fueron un torbellino de pañales, noches sin dormir, y una alegría que no había experimentado en años. Me quedé con Armando y Lorena durante las primeras 6 semanas, ayudándolos a navegar el territorio desconocido de la paternidad primeriza. Les enseñé cómo bañar al bebé sin pánico, cómo interpretar sus diferentes tipos de llanto, cómo sobrevivir con apenas unas horas de sueño fragmentado. Lorena me miraba con gratitud cada vez que calmaba a Rodolfo cuando ella ya no podía más, cuando sus lágrimas de frustración y agotamiento amenazaban con desbordarse. No sé cómo lo haces, me decía, observándome mecer al bebé con esa combinación perfecta de firmeza y suavidad que solo viene con la experiencia. Es solo práctica, le aseguraba. Y el conocimiento de que esta etapa pasa. Todo pasa. Los bebés crecen tan rápido que un día mirarás atrás y apenas recordarás estas noches difíciles. Pero eventualmente, llegó el momento de darles espacio. Necesitaban aprender a ser padres sin mi red de seguridad constante. Necesitaban cometer sus propios errores, encontrar su propio ritmo como familia. Así que volví a mi casa, a mi rutina, pero ahora con una nueva dimensión en mi vida. Visitaba a Rodolfo 3 veces por semana. Me convertí en la abuela que llegaba con comida casera para los padres exhaustos, que cargaba al bebé para que ellos pudieran tomar una ducha o dormir una siesta.
La abuela que sacaba miles de fotos y las guardaba en álbumes viejos porque no confiaba del todo en eso de las nubes digitales donde se guardaban las cosas ahora. Y mientras tanto, Armando y Lorena progresaban con la compra de su casa. Los acompañé el día que fueron a verla por primera vez. Era una casa modesta en un vecindario tranquilo, con 2 habitaciones, un baño y medio, y un pequeño jardín trasero que necesitaba mucho trabajo. La pintura exterior estaba descascarada. Las ventanas eran viejas. El techo necesitaría reparación en unos años. Pero cuando vi la forma en que Lorena miraba ese pequeño jardín, imaginando un columpio para Rodolfo, y la forma en que Armando medía con los ojos donde podría construir una terraza algún día, supe que era perfecta. Era de ellos. Algo que estaban construyendo con su propio esfuerzo. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó Armando, claramente ansioso por mi opinión. Creo que es un excelente comienzo, dije honestamente. Tiene buenos huesos. Necesita amor y trabajo, pero eso es exactamente lo que ustedes pueden darle. La oferta fue aceptada 2 semanas después. La mudanza estaba programada para 2 meses más adelante, después de que se completaran algunas reparaciones esenciales. Armando trabajaba en la casa cada fin de semana, lijando, pintando, reparando. A veces yo lo acompañaba, no para hacer trabajo pesado, sino para estar presente, para ver a mi hijo construir su futuro con sus propias manos. Un sábado, mientras él pintaba lo que sería la habitación de Rodolfo de un color amarillo suave, me dijo sin dejar de trabajar con el rodillo: ¿sabes en qué pienso a veces, mamá? ¿En qué? En lo cerca que estuve de arruinarlo todo. De perderte. De perder mi integridad. De enseñarle a mi hijo que está bien tomar lo que quiere sin pensar en los demás. Se detuvo y me miró. Si tú no hubieras defendido tus límites, si hubieras cedido solo para mantener la paz, creo que nunca habría aprendido esta lección. Habría sido un hombre peor. Y Rodolfo habría crecido viendo ese ejemplo. Sus palabras me conmovieron profundamente. A veces el amor más grande que podemos dar es decir que no, respondí. Es fácil complacer, ceder, sacrificarse. Lo difícil es mantenerse firme sabiendo que puede costar la relación. Pero una relación construida sobre el sacrificio de la dignidad de alguien no es una relación real. Armando asintió lentamente, dejando que mis palabras se asentaran. Te amo, mamá. Y admiro tu fuerza. Espero poder enseñarle eso a Rodolfo. A ser amable pero firme. A respetar los límites de los demás. A construir en lugar de tomar. Ya lo estás haciendo, le aseguré. Cada elección que haces ahora está construyendo ese ejemplo. Mientras tanto, mi relación con Lorena continuaba evolucionando. Ya no había tensión entre nosotras, sino algo más cercano a una amistad genuina. Una tarde, mientras yo cuidaba a Rodolfo para que ella pudiera salir con algunas amigas, regresó más temprano de lo esperado. ¿Todo bien?, pregunté cuando la vi entrar por la puerta. Sí, solo no estaba disfrutándolo, dijo, quitándose los zapatos. Todas hablaban de sus casas, sus vacaciones, las cosas caras que acababan de comprar. Y yo estaba ahí pensando en cómo íbamos a pagar el próximo mes de la guardería de Rodolfo. Se sentó en el sofá junto a mí con un suspiro. A veces es difícil no comparar mi vida con la de otras personas. Ver lo que ellas tienen y sentir que me estoy quedando atrás. ¿Puedo contarte algo?, le dije. Cuando tu edad tenía yo, estábamos tan cortos de dinero que a veces comía solo pan con té para que hubiera suficiente comida para tu esposo y para Armando. Nuestro primer auto era tan viejo que se descomponía cada 2 semanas. Nuestra casa inicial era un departamento tan pequeño que la cama de Armando estaba en la sala. ¿Y sabes qué? Eran algunos de los años más felices de mi vida. Lorena me miró con sorpresa. ¿En serio? Pero ustedes siempre parecían tener todo tan resuelto. Porque aprendimos que felicidad y riqueza no son la misma cosa, expliqué. Aprendimos a encontrar alegría en las cosas pequeñas. En las cenas caseras. En los paseos por el parque que no costaban nada. En el orgullo de pagar una factura que el mes anterior no podíamos pagar. La vida no es una competencia, Lorena. Es un viaje personal. Y tú lo estás haciendo bien. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Delia. Necesitaba escuchar eso. En ese momento,
Rodolfo comenzó a hacer ruiditos desde donde estaba acostado en su mantita. Ambas nos inclinamos hacia él, sonriendo ante sus intentos de alcanzar sus propios pies. «Míralo», dijo Lorena con ternura. «No sabe que somos pobres. No le importa que su habitación sea pequeña o que su ropa sea de segunda mano. Solo quiere amor y atención». «Exactamente», dije. «Y eso es lo único que realmente importa». Los meses siguieron su curso. Rodolfo creció, pasando de ser un bebé pequeño y frágil a un niño gordito y sonriente que iluminaba cualquier habitación con sus carcajadas. Comenzó a reconocerme, a extender sus bracitos hacia mí cuando llegaba. Ese gesto simple me llenaba de una felicidad que no podía describir con palabras. Armando y Lorena finalmente se mudaron a su nueva casa. Ayudé con la mudanza, empacando cajas, organizando la cocina, colgando cortinas. Cuando todo estuvo en su lugar, cuando nos sentamos exhaustos en medio de la sala rodeados de cajas vacías, Lorena dijo algo que nunca olvidaré. «Delia, quiero que sepas algo. Esta casa, este nuevo comienzo, no habría sido posible sin ti. No solo porque nos ayudaste con Rodolfo o porque estuviste ahí cuando te necesitamos, sino porque nos enseñaste lo que significa realmente ganarse las cosas. Lo que significa tener dignidad y autorrespeto. Esa lección valió más que cualquier casa que hubieras podido darnos». Armando asintió en acuerdo. «Mamá, si hubieras cedido, si nos hubieras dado tu casa, habríamos aprendido que podemos manipular y presionar para conseguir lo que queremos. Habríamos sido personas peores. En cambio, nos diste algo mejor. Nos diste un espejo que nos mostró quiénes estábamos siendo. Y nos diste la oportunidad de elegir ser mejores». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Después de todo el dolor, después de todas las noches de duda y soledad, escuchar esas palabras hacía que todo valiera la pena. «Ustedes eligieron cambiar», dije. «Ustedes hicieron el trabajo difícil de mirarse honestamente y crecer. Yo solo mantuve mis límites. Ustedes hicieron todo lo demás». Esa noche, después de que terminamos de organizar, cenamos pizza sentados en el suelo porque la mesa de comedor todavía no había llegado. Rodolfo dormía en su nueva habitación, monitoreado por un aparato que nos permitía escucharlo. Y mientras comíamos y reíamos sobre lo agotador que había sido el día, sentí una paz profunda. Esto era una familia. No perfecta. No sin historia o cicatrices. Pero real. Honesta. Construida sobre respeto mutuo y límites saludables. Cuando me fui esa noche, conduciendo de regreso a mi propia casa, a mi refugio que había defendido con tanto fervor, no sentí la división que había temido. No sentía que estaba eligiendo entre mi vida y la de ellos. Sentía que finalmente había encontrado el equilibrio. Tenía mi espacio, mi independencia, mi santuario lleno de recuerdos de mi esposo. Y también tenía una familia que me respetaba, que me valoraba, que entendía que yo era más que solo una madre o una abuela. Era Delia. Una mujer completa con su propia vida, sus propias necesidades, sus propios sueños. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Cuando llegué a casa esa noche, antes de entrar, me detuve un momento en el jardín. Las rosas de mi esposo florecían hermosas bajo la luz de la luna. Toqué suavemente uno de los pétalos y susurré: «Lo hicimos bien, amor. Criamos un buen hijo». Solo necesitaba un empujón para recordarlo. El tiempo tiene una forma curiosa de suavizar incluso las heridas más profundas. 6 meses después de que Armando y Lorena se mudaran a su propia casa, la vida había encontrado un ritmo nuevo y cómodo. Yo seguía viviendo en mi casa, mi santuario, mi lugar de paz. Pero ahora ese espacio no se sentía como una fortaleza solitaria defendida contra invasores. Se sentía como un hogar al que siempre podía regresar, sabiendo que también tenía otro lugar donde era amada y bienvenida. Las visitas se habían vuelto naturales, espontáneas. Ya no había la tensión de obligaciones forzadas o expectativas no cumplidas. A veces pasaba días enteros con Rodolfo, disfrutando cada momento de verlo crecer. Otras veces pasaba semanas enfocada en mi propia vida, en mis amigas del vecindario, en mis proyectos de jardinería, en los libros que siempre había querido leer. Y ambas cosas estaban bien. Una tarde de domingo, Armando y Lorena me invitaron a comer. Cuando llegué, encontré el jardín transformado. Armando había construido una pequeña terraza de madera,
tal como había imaginado. Había plantado flores alrededor del perímetro. Lorena había colgado luces decorativas en los árboles. Era simple, modesto, pero hecho con amor. ¿Qué les parece?, preguntó Armando con orgullo evidente en su voz. Es hermoso, dije honestamente. Realmente hermoso. Tu padre estaría orgulloso de ver lo que construiste con tus propias manos. Comimos en esa terraza mientras Rodolfo jugaba en una mantita cerca de nosotros, intentando atrapar mariposas imaginarias en el aire. La conversación fluyó fácilmente, sin las cargas del pasado pesando sobre cada palabra. En algún momento, Lorena trajo el postre y mientras lo servía, dijo algo que me tomó por sorpresa. Delia, Armando y yo hemos estado hablando. Queremos hacer algo formal. Algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Sacó un sobre y me lo entregó. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta, escrita a mano por ambos. Era larga, detallada, expresando con palabras cuidadosamente elegidas su arrepentimiento por todo lo que había pasado, reconociendo específicamente cada cosa que habían hecho mal, cada forma en que me habían faltado al respeto, cada momento en que habían puesto sus deseos por encima de mi dignidad. Y al final, una disculpa formal. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo responsabilidad pura y arrepentimiento genuino. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras leía. Cuando terminé, miré a ambos. Esto significa más de lo que pueden imaginar, dije con voz quebrada por la emoción. No solo la disculpa, sino el hecho de que se tomaron el tiempo de reflexionar realmente sobre lo que pasó. De entenderlo. De crecer. Armando tomó mi mano sobre la mesa. Mamá, esa época fue la más oscura de mi vida. No por la pelea, sino por quién me había convertido. Por cómo estaba tratando a la persona que más me ama en este mundo. Pero también fue la más importante. Porque me obligó a crecer de verdad. A dejar de ser un niño que espera que todo le sea dado y convertirme en un hombre que construye su propia vida. Y yo aprendí que el respeto no es opcional, agregó Lorena. Que la familia no es una excusa para cruzar límites. Que amar a alguien significa honrar sus decisiones, incluso cuando no son las que queremos. Nos quedamos sentados juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Rodolfo se había quedado dormido en mis brazos, respirando suavemente. Y en ese momento sentí que el círculo finalmente se había cerrado. No de la manera que había imaginado cuando todo comenzó. No sin dolor ni cicatrices. Pero se había cerrado de una manera que nos había hecho a todos más fuertes, más conscientes, más capaces de amar con respeto y límites saludables. Hay algo más, dijo Armando, intercambiando una mirada con Lorena. Queremos que seas la madrina oficial de Rodolfo. No solo en el sentido religioso, sino en el sentido real. La persona que estará ahí para guiarlo, para enseñarle las lecciones que nos enseñaste a nosotros. Sobre dignidad, sobre respeto propio, sobre construir en lugar de tomar. Sería un honor, respondí, acercando al pequeño Rodolfo más cerca de mi corazón. Cuando el sol finalmente se ocultó por completo, me preparé para volver a mi casa. Armando cargó a Rodolfo hasta mi auto para despedirse. Te amo, mamá, dijo, besando mi mejilla. Y gracias. Por no ceder. Por enseñarnos la lección más importante. Te amo también, mi niño, respondí, acariciando su rostro como cuando era pequeño. Conduje de regreso a casa bajo un cielo estrellado. La carta seguía en el asiento del pasajero, un testamento tangible de crecimiento y redención. Cuando llegué, en lugar de entrar directamente, me senté en el columpio del porche que mi esposo había construido hace tantos años. La noche estaba fresca y tranquila. A lo lejos escuchaba los sonidos de la ciudad, pero aquí, en mi espacio, había paz. Pensé en todo el camino recorrido. En el momento de shock cuando encontré a Lorena en mi habitación. En el dolor de la traición. En las semanas de soledad. En la decisión difícil de mantenerme firme incluso cuando significaba perder a mi hijo temporalmente. Y ahora, en esta reconciliación que era más profunda y real que cualquier relación que hubiéramos tenido antes. Había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de duda, cada momento de dolor. Porque había defendido algo fundamental. Mi derecho a existir como persona completa,
no solo como madre o abuela o proveedora. Mi derecho a tener límites. Mi derecho a decir no, y al hacerlo, había dado a mi familia el regalo más grande que podía dar. Les había enseñado que el amor real respeta, que la familia sana tiene límites, que dar todo de ti misma hasta no quedar nada no es amor, es autodestrucción. Me quedé en ese columpio largo rato, meciéndome suavemente, sintiendo la presencia de mi esposo en cada crujido de la madera. Lo logramos, susurré a la noche. Nuestro hijo aprendió finalmente. Y nuestro nieto crecerá sabiendo lo que significa el respeto verdadero. Un año después de todo lo que había pasado, me encontraba nuevamente en mi jardín, regando las rosas que mi esposo había plantado con tanto amor. Era una mañana de sábado brillante y cálida. Los pétalos se abrían hacia el sol, vibrantes y llenos de vida, como recordatorios constantes de que las cosas hermosas pueden florecer incluso después de los inviernos más duros. Escuché el sonido de un auto estacionándose frente a mi casa. Sonreí sin voltear. Reconocería ese motor en cualquier parte. Era Armando. Pero esta vez no había ansiedad, no había tensión. Solo la anticipación feliz de ver a mi familia. Abuela. Escuché la voz emocionada de Armando. Me volteé y lo vi bajando del auto, cargando a Rodolfo en sus brazos. El niño ya tenía 14 meses, caminaba tambaleándose como un marinero borracho, y decía varias palabras con esa pronunciación imperfecta que hace que todo suene adorable. Lorena salió del otro lado del auto, cargando una canasta con algo que olía delicioso. Mi amor, dije, extendiendo mis brazos hacia Rodolfo. El niño se estiró hacia mí inmediatamente, y Armando me lo entregó con cuidado. Lo abracé fuerte, respirando ese olor único de bebé que nunca duraría suficiente tiempo. Traje desayuno, dijo Armando, levantando una bolsa de la panadería. Esos panés que tanto te gustan. Lorena sonrió. Y yo hice ese pastel de manzana que dijiste que te recordaba a tu madre. Entramos juntos a la casa. Armando preparó café mientras yo jugaba con Rodolfo en la sala. El niño estaba fascinado con una caja de madera vieja que contenía fotografías antiguas. La abrió con sus manitas torpes y comenzó a sacar fotos, mirándolas con esa curiosidad intensa que solo los niños pequeños tienen. Mira esto, Rodolfo, le dije, sacando una foto específica. Este es tu abuelo, el hombre por quien llevas tu nombre. Era una foto de mi esposo en el jardín, exactamente donde yo había estado momentos antes, arrodillado junto a sus rosas. Tenía esa sonrisa tranquila que siempre lo caracterizaba, esa paz que venía de saber quién era y que valoraba. Papá habría amado conocerlo, dijo Armando, sentándose junto a nosotros con las tazas de café. Habría sido un abuelo increíble. Él está aquí, dije, señalando alrededor de la casa. En estas paredes, en ese jardín, en los valores que te enseñamos. Y ahora, en este pequeño que lleva su nombre. Rodolfo dejó la foto y gateó hacia la ventana, señalando las rosas afuera. Flores, dijo con su vocecita. Sí, mi amor. Flores. Tu abuelo las plantó para tu abuela. Lorena se sentó en el suelo con nosotros, algo que nunca habría hecho en aquellos primeros días cuando me veía solo como un obstáculo. Ahora se veía relajada, genuina, parte de este momento en lugar de alguien esperando que terminara. Delia, tengo que contarte algo, dijo. Ayer estaba en el supermercado y me encontré con una mujer que conocí hace meses en una clase de yoga prenatal. Estaba quejándose de su suegra, diciendo cosas horribles sobre cómo la mujer era una carga, cómo no respetaba sus límites, cómo quería controlar todo sobre el bebé. Hizo una pausa, mirándome directamente. Y me di cuenta de que hace un año, yo habría estado de acuerdo con ella. Habría compartido mis propias quejas sobre ti. Pero ahora, escuchándola, solo podía pensar en lo equivocada que estaba. En lo equivocada que yo estaba. ¿Qué le dijiste?, pregunté con curiosidad. Le dije que tal vez el problema no era su suegra. Que tal vez el problema era que ella no sabía cómo respetar los límites de otra persona. Que las suegras son personas con sus propias vidas, no solo extensiones de nosotras que existen para servir nuestras necesidades. Armando sonrió con orgullo. Se quedó callada después de eso. Creo que nadie le había dado esa perspectiva antes. Me sentí conmovida. Has crecido mucho, Lorena. Tuve una buena maestra, respondió, apretando mi mano.
Pasamos la mañana juntos, los 4. Desayunamos en la cocina, esa misma cocina donde alguna vez había bebido té sola y triste, preguntándome si algún día volvería a tener a mi familia. Ahora estaba llena de risas, del parloteo de Rodolfo, de conversaciones fáciles sobre planes futuros y recuerdos compartidos. Después del desayuno, llevamos a Rodolfo al jardín. Armando lo ayudó a caminar entre las flores mientras Lorena y yo nos sentamos en el columpio del porche, observándolos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Lorena después de un rato. Ahora que tenemos nuestra propia casa, ahora que la estamos llenando de nuestros propios recuerdos, no puedo imaginar vivir en otro lugar. Ni siquiera aquí, en esta casa hermosa. Porque lo nuestro es nuestro. Lo construimos nosotros. Ese era exactamente el punto, dije suavemente. Una casa que te dan nunca se siente tan tuya como una que construyes con tu propio esfuerzo. Lo sé ahora, dijo. Y estoy agradecida de que no nos dejaras tomar el camino fácil. Nos obligaste a crecer, a ser adultos de verdad. En ese momento, Rodolfo tropezó y cayó sobre el césped. Hubo un segundo de silencio antes de que comenzara a llorar. Armando lo levantó inmediatamente, revisándolo, consolándolo. Lo vi limpiar las lágrimas de su hijo con tanta ternura, con tanta paciencia, y mi corazón se llenó de orgullo. Este era el hombre que había criado. No el que me había devuelto la llave con rabia, sino este. El que había aprendido, crecido, y se había convertido en el padre que su hijo necesitaba. Cuando Rodolfo se calmó, Armando vino hacia nosotras. Mamá, hay algo que Lorena y yo queremos preguntarte. Me enderecé, curiosa. ¿Qué cosa? El próximo mes es el aniversario de la muerte de papá, comenzó Armando. Y queremos hacer algo especial. Queremos plantar un árbol en nuestro jardín. Un árbol frutal. Y queremos que tú nos ayudes a elegirlo y plantarlo. Para que Rodolfo crezca con ese árbol, y algún día podamos contarle sobre su abuelo mientras comemos la fruta que el árbol dé. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. A tu padre le habría encantado eso, logré decir. Le encantaban los árboles frutales. Siempre decía que eran la inversión perfecta. Plantas algo pequeño y años después te da frutos que puedes compartir con las personas que amas. Exactamente, dijo Lorena. Queremos que Rodolfo entienda esa filosofía. Que las mejores cosas en la vida requieren paciencia, cuidado y tiempo. Que no todo puede ser instantáneo o fácil. La tarde transcurrió en una paz perfecta. Jugamos con Rodolfo. Comimos el pastel de manzana de Lorena. Miramos más fotografías viejas. Armando encontró una foto del mismo cuando era bebé, más o menos de la edad de Rodolfo, y nos reímos de lo similar que se veían. La genética es poderosa, bromeé. Cuando llegó la hora de que se fueran, caminamos juntos hacia el auto. Rodolfo estaba dormido en los brazos de Armando, agotado después de tanta exploración y juego. Antes de que subieran al auto, Lorena me abrazó. No fue un abrazo educado y obligatorio. Fue genuino, apretado, lleno de afecto real. Gracias, Delia, susurró en mi oído. Por no rendirte con nosotros. Por enseñarnos lo que realmente importa. Gracias a ti por estar dispuesta a aprender, respondí. Armando también me abrazó, con cuidado de no despertar a Rodolfo. Te amo, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco. Los vi alejarse, despidiéndome con la mano hasta que el auto desapareció al dar vuelta en la esquina. Luego regresé a mi jardín, a mis rosas, a mi casa. Mi refugio que había defendido con tanto coraje. Mi espacio que había preservado cuando todos esperaban que lo sacrificara. Me senté en el columpio del porche y cerré los ojos, sintiendo el sol en mi rostro. El viento movió las hojas de los árboles con un susurro suave. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel día horrible cuando encontré a Lorena en mi habitación. Pensé en el dolor, en la traición, en las lágrimas, en las noches de soledad. Pero también pensé en la sanación, en el crecimiento, en el amor más profundo que había emergido de las cenizas del conflicto. Había momentos en que la vida te pedía que fueras amable, flexible, comprensiva. Y había momentos en que la vida te pedía que fueras firme, que defendieras tus límites, que dijeras no incluso cuando dolía. La sabiduría estaba en saber cuándo hacer qué. Y yo había aprendido que a veces,
El acto más amoroso que podías hacer por tu familia era negarte a ser su víctima. Era enseñarles que tenías valor, que merecías respeto, que tu vida importaba tanto como las de ellos. Esa lección, aunque dolorosa en su momento, había transformado a mi familia completamente. Nos había hecho mejores, más honestos, más conscientes, más capaces de amar de manera saludable. Abrí los ojos y miré hacia el jardín que mi esposo y yo habíamos cultivado juntos. Las rosas florecían magníficas, testimonio de años de cuidado paciente. Y sentí su presencia tan claramente como si estuviera sentado junto a mí en ese columpio. Lo hicimos bien, amor, susurré al viento. Nuestro hijo aprendió finalmente. Aprendió que construir es mejor que tomar, que respetar es más importante que obtener, que el amor real no destruye, edifica. El viento sopló más fuerte, meciendo las rosas, y casi podía escuchar su respuesta. Siempre supe que lo harías bien, mi Delia. Siempre supe que tenías la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando era lo más difícil. Me quedé ahí largo rato, meciéndome suavemente, en paz con todo. Con mi pasado, con mi presente, con mi futuro. Mi casa seguía siendo mía. Mi vida seguía siendo mía. Mi dignidad permanecía intacta. Y mi familia me amaba no a pesar de eso, sino precisamente por eso. Porque finalmente habían aprendido la lección más importante de todas. Que el amor verdadero respeta límites. Que la familia sana honra la individualidad de cada miembro. Que no puedes amar verdaderamente a alguien si no respetas su derecho a ser una persona completa. Y yo era completa. A mis 66 años, viuda, madre, abuela, pero sobre todo, yo misma. Delia. Una mujer que había defendido su espacio, su dignidad, su derecho a existir en sus propios términos. Y al hacerlo, había dado a su familia el regalo más valioso de todos. Les había enseñado cómo amar de verdad.